Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Estamos en el contexto de lo que llamamos la semana de la pasión, la última semana de Jesús, su última semana en la tierra. Y nos encontramos especialmente en las últimas horas. La semana pasada estuvimos con Jesús en el aposento alto mientras tomaba esta última cena con sus discípulos y les anunciaba lo que había de acontecer y que no volvería a comer una Pascua hasta que regresara en su reino. Inmediatamente Jesús les anuncia a los discípulos que las cosas serán difíciles. Uno de ellos los va a traicionar. Otro de ellos, el líder del grupo, Pedro, va a negar el nombre de Jesús, va a negar conocerlo. Y también los discípulos encontrarán hostilidad. Es un momento difícil. La noche se está haciendo cada vez más oscura. Pero en medio de todo eso, en el capítulo 22, en el verso 38, en el verso 37 y 38, Jesús dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces Jesús, en medio de esta noche oscura, una vez más nos recuerda que Él está cumpliendo la voluntad de Dios. Esta cita es una cita de un pasaje importante en el profeta Isaías 53, un pasaje donde se anuncia que el siervo sufriente del Señor es aquel que recibe el castigo. Dios pone sobre él los pecados de los demás, la rebelión de su pueblo. Pero que la muerte de este siervo sufriente no es el fin, sino que también un día verá el fruto de su aflicción y la recompensa y la vindicación de haber sufrido por otros, de haber sido el instrumento para traer justificación sobre los demás. De esa manera Jesús está diciendo que Él es ese siervo sufriente y que por lo tanto lo que está sucediendo es parte del plan. Si pudiéramos titular a la enseñanza de esta noche, podríamos decir que este momento final en el capítulo 22 es el momento donde la oscuridad asciende. Es la noche más oscura de Jesús, la noche más difícil. Es el momento de prueba para Jesús, pero también es el momento de prueba para los discípulos. Jesús experimentará en el jardín de Getsemaní una prueba, pero saldrá triunfante. Esta misma noche, una noche de crisis para los discípulos, también enfrentarán una prueba, pero los discípulos fallarán. Sin embargo, Jesús ha prometido estar con ellos. Así que es un momento difícil. ¿Has tenido alguna noche oscura en tu vida? ¿Algún momento difícil? Bueno, sin duda nuestra vida está llena de esos momentos difíciles que atravesamos. Y esos momentos de crisis podemos confiar en Dios, encomendarnos en sus manos y confiar en su voluntad, o podemos reaccionar como los discípulos. O también podemos reaccionar como esta multitud que acompaña a los líderes religiosos, que están creyendo que cumplen la voluntad de Dios, pero en realidad están oponiéndose a la voluntad de Dios. Pero sin duda Jesús no es una víctima. Él está cumpliendo la misión. Es a través de su sacrificio que Dios traerá salvación y reconciliación. Entonces vamos a orar y meditemos en esta noche donde la oscuridad asciende, pero todo es parte del plan de Dios. Padre Celestial, gracias por reunirnos esta noche, donde podemos meditar en tu palabra, podemos reflexionar en este mensaje del Evangelio de Lucas y lo que tú quieres comunicarnos a través de las palabras de Jesús, pero también de su ejemplo. Señor, sin duda alguna también nosotros enfrentamos noches difíciles, momentos oscuros, crisis en nuestras vidas. Ayúdanos a ver cómo nuestro Salvador se mantuvo fiel a ti y al ver su ejemplo, que tú puedas traernos
gracia y descanso a nuestros corazones, de que tenemos un Salvador que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que es poderoso para compadecerse de aquellos que somos débiles como nosotros. Te pedimos por esto. Háblanos, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. El final del capítulo 22 hay, digamos, 4 escenas. La primera escena está ubicada en el Monte de los Olivos. Lucas se asegura de darnos como la geografía de cada una de las escenas. Así que esta primera escena está en el Monte de los Olivos. Dice el verso 39. Y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se les apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces Jesús y los discípulos dejan el aposento alto, el lugar de la cena, se dirigen al Monte de los Olivos, un lugar que nos dice Lucas, ellos frecuentaban constantemente. ¿Dónde está ubicado este lugar? Bueno, si tuviéramos el monte del templo, si has visto alguna fotografía, alguna imagen del Domo de la Roca, el lugar donde estaba el monte del templo, bueno, el monte, enfrente del monte del templo estaría el Monte de los Olivos. Un huerto se encontraba en este lugar, un huerto de olivos. De hecho, el día de hoy en Jerusalén, en este lugar, hay olivos que tienen alrededor de 2000 años. Así que hay, digamos, olivos que escucharon probablemente la oración del Señor Jesús aquella noche. Y algo interesante de este lugar, hay 2 razones quizás por las que se nos menciona la geografía del lugar en Lucas y en otros evangelios. Una es el significado simbólico que tiene el Monte de los Olivos. En Zacarías 14, se nos menciona que el Monte de los Olivos es uno de los lugares donde el Señor, cuando venga a establecer su reino de justicia y paz, pondrá su pie sobre el Monte de los Olivos. Ese será el lugar a donde volverá. Entonces hay algo importante acerca de este lugar que el Antiguo Testamento menciona que es uno de los lugares donde Dios vendrá como rey para gobernar la tierra y para establecer su reino. Ahí en el Monte de los Olivos. Y aquí está el rey en esta noche. Pero en esta noche, el rey que va a ser coronado como rey está en su noche de mayor angustia, en su mayor crisis, en la noche más oscura. Así que es muy interesante tener el Monte de los Olivos en esta escena y mencionado en Zacarías como lugar donde Dios vendrá a establecer su reino de justicia y paz. Pero hay una segunda razón interesante. Culturalmente, el olivo es una planta muy importante para la cultura judía. Y en este lugar, en el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, o Getsemaní, es el lugar donde había una prensa de aceite, donde extraían el aceite del olivo a través de un proceso de presión. Y eso es lo que va a pasar con Jesús. Jesús en este lugar va a atravesar un proceso de presión. Va a ser puesto a prueba en el Monte de los Olivos, pero va a vencer. Hubo otro jardín donde otro hombre fue puesto a prueba. Su nombre es Adán. Y con menos presión sucumbió a la tentación de tratar de ser Dios, de decir que se haga lo que yo quiero. Jesús
como representante también de la humanidad en este jardín, enfrentará su noche más oscura. Pero veremos a Jesús decir: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Bueno, después de mencionar la geografía del lugar y darnos cuenta que en la narrativa bíblica muchas veces el lugar es un personaje más, ¿verdad? Dentro de la historia. Y así el Monte de los Olivos, no solo Lucas quiere que sepamos geográficamente el lugar, sino se convierte en un personaje dentro de la historia y lo que simboliza esta presión que enfrentará Jesús. ¿Y qué es lo que les dice Jesús en esta noche, en el lugar del Monte de los Olivos? En el huerto de Getsemaní, les dice en el verso 40 a sus discípulos al llegar: lo primero, oren, pónganse a orar. ¿Y la razón? Para que no entren en tentación. Recuerda que toda la narrativa de Lucas hemos visto conflicto, ¿verdad? En varios capítulos claves en el Evangelio de Lucas, ¿recuerdas en este momento donde Jesús acaba de sanar a varias personas enfermas y oprimidas espiritualmente, y los líderes religiosos confrontan a Jesús y dicen a la gente: no le hagan caso, este hombre es un blasfemo? Es más, este hombre, por el poder de Satanás, es que hace todas estas cosas. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Bueno, Jesús les dice: pues Satanás no puede atarse a sí mismo, ¿verdad? Es ridículo. ¿Cómo podría ser que Satanás esté asaltando su propio reino? ¿Verdad? Es ridículo. Así que si yo expulso demonios por el poder de Dios, sepan que el reino de Dios está aquí. Y es en la escena siguiente: Jesús manda a los discípulos a ir a evangelizar, pero también a sanar enfermos y a liberar a los oprimidos. Cuando regresan, le dicen: Señor, hasta los espíritus se nos sujetaban en tu nombre. Y la respuesta de Jesús es: yo vi a Satanás caer del cielo. Así que la historia de Jesús ha sido una de conflicto espiritual desde un principio. El reino de Jesús es un reino que está en colisión con el reino de este mundo y las tinieblas. Y en esta noche oscura estamos viendo a las tinieblas, al poder del enemigo, llegar a su punto más alto, hacer lo peor que puede hacer, por decirlo así. Eso es lo que está sucediendo. Y por eso en esta noche de prueba, ¿recuerdas lo que Jesús le dijo a Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Es una noche difícil, una noche de crisis. Y Jesús les dice: oren. Hoy es un momento de prueba. Pónganse a orar. ¿Y qué hace Jesús? Se pone a orar. Así que nos dice en el verso 41 que a cierta distancia Jesús, puesto de rodillas, oró. Y su oración era esta: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, sin duda alguna, la Biblia no nos enseña que hay una postura más espiritual que otra para orar. Hay momentos donde vemos a Jesús como era la postura común, de pie, orando, mirando al cielo. Era muy común orar así en ese tiempo. Hasta la fecha los judíos lo hacen. Pero no hay una postura oficial. No hay una postura indicada o correcta para orar. Pero, ¿qué significa cuando alguien se dobla, se pone de rodillas y pone su rostro en el piso? ¿Qué indica? Sumisión, súplica, ruegos. Es lo que significa. Jesús está en su momento más crítico y lo que hace es humillarse, ponerse de rodillas. La idea de doblar sus rodillas es la idea de que Jesús está postrado. Él sabe que es un momento difícil y él sabe que está en un momento de prueba. El pastor Timothy Keller hace referencia a una película que hace tiempo surgió. No la veas, es una película muy fea, pero menciona esta película porque fue muy popular, La última tentación de Cristo. Y en la película, evidentemente que no es histórica ni nada, supuestamente la tentación final de Cristo fue una mujer, lo cual evidentemente es fuera de la historia bíblica. Pero
supongamos, no, esa no es la tentación que enfrentó Jesús, ni la última tentación. Esta fue la prueba que enfrentó Jesús. La prueba fue el sufrimiento, la separación que Él enfrentaría por causa del pecado. Él llevaría el pecado de todos nosotros. Y eso significa que Dios le daría la espalda al Hijo. El Padre le daría la espalda al Hijo por algunas horas. Un momento crítico. Él experimentaría ese abandono. Por eso oímos a Jesús repetir las palabras del Salmo 22 y repetirlas tanto como un clamor como un hecho. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que mucho se discute de esta noche, pero bueno, pero él era Dios, entonces no podía fallar, ¿verdad? Porque pues Él es Dios, así que no podía caer en la tentación. Entonces, algunos en esta preocupación de hacer a un Jesús demasiado humano nos vamos a ese extremo, ¿verdad? Y decimos, no, bueno, pero Él no podía caer, ¿no? Y otros de pronto humanizamos demasiado a Jesús a expensas de su divinidad. Pero lo que dice la Biblia es que esta tentación fue real para Jesús. Él enfrentó una prueba verdadera, no pecó, venció, pero la prueba era real. Y cuando vemos a Jesús orando, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, tienes que ver la realidad de esta historia. Jesús está en agonía real. De hecho, eso es lo que nos dice más adelante. Mira el verso número 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, dice, oraba intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Cuando una persona atraviesa una situación de extrema ansiedad, es cuando se registra médicamente que los vasos capilares de la frente pueden romperse y entonces la persona suda, el sudor mezclado con sangre. Es el momento más oscuro en la vida de Jesús. Quiero repetirlo porque quiero que veas que si esta historia no estuviera aquí, nuestro entendimiento del Evangelio estaría grandemente empobrecido. Jesús estaba verdaderamente angustiado hasta la muerte. Esta noche era real para él la angustia. Oraba intensamente como quien suplicaba la ayuda de Dios. Y su oración, repetida una y otra vez, era: Padre, si hay otro camino, por favor, si pudiera no atravesar y beber esta copa. ¿Qué representa la copa? El juicio y la ira de Dios contra el pecado. Si hubiera otro camino. Pero así como Jesús repetía en angustia eso, también en angustia se aferraba a la voluntad del Padre, porque era su misión, ¿ok? Para eso vino. Repetía también, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora, lo más interesante de esta noche es que hubo un silencio de parte del Padre. Déjame ponerlo así. Dios no contestó la oración de Jesús, pero sí contestó la oración de Jesús. Es decir, el silencio del Padre afirmaba el hecho de que este era el camino para la redención. Jesús tenía que beber la copa. No había otra manera. Así que lo que quiero decir es que Dios no libró de la copa a Jesús, no contestó esa oración, pero sí le fortaleció para lo que venía. Esta palabra agonizar aquí es muy interesante, porque los griegos utilizaban esta palabra también para un atleta que está en el último tramo, ¿ok? No sé si alguno de ustedes ha practicado el correr. Yo no lo he hecho, pero los que platican lo que significa este deporte de correr narran cómo en el último tramo, o sea, te quieres morir. Lo que quieres es literalmente volver el estómago. Estás que te mueres, estás diciendo no puedes más, tus piernas están colapsando. Pero
está ahí, ¿verdad? Cada músculo, cada gota de sudor, cada parte del cuerpo se está extendiendo hacia la meta. Está la persona agonizando en ese sentido. Está utilizando todas sus fuerzas para alcanzar una meta. Jesús, como un atleta, por decirlo así, está viendo la cruz como aquella meta que está frente a él. Y está orando en esta noche de crisis, fortalecido por la voluntad de su Padre. Así Jesús se convierte, querida familia, en un modelo para los discípulos, pero también en un modelo para nosotros de cómo enfrentar las pruebas, la noche oscura. Ahora, 3 veces se menciona que Jesús fue con los discípulos, les animó a orar y regresó a orar una vez más, pidiendo lo mismo: Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que después de estas 3 ocasiones, Jesús pasa la prueba y se levanta fortalecido, determinado a lo que sigue, la cruz. Así que dice el verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Pero Lucas es bastante compasivo con los discípulos, ¿verdad? Porque están durmiendo la noche que tendrían que estar orando. Pero nos dice por qué estaban durmiendo. Dice, a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, en contraste con Jesús, los discípulos están dormidos. Entonces, quizás aquí ya se nos está dando una pista muy importante de por qué los discípulos no estarán preparados para enfrentar la noche de prueba. Cuando vengan a arrestar a Jesús, van a huir, van a responder a la defensiva y uno de ellos le va a negar. No están preparados para la prueba. Y una de las razones, están dormidos cuando deberían estar orando. No es el único pasaje donde se les invita a orar en las pruebas. En Lucas hay varios momentos, déjame recordarte, refresquemos un momento nuestra memoria de los pasajes que hemos leído. Por ejemplo, Lucas capítulo 18 en el verso 1, si recuerdas, en el contexto de las pruebas, de que Jesús entregaría su vida, de que habría persecución y dificultad para los discípulos. Jesús les contó una parábola sobre la necesidad, dice el capítulo 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y también en el capítulo 21, verso 36, en el mismo contexto de pruebas y dificultades. ¿Sí recuerdas? Cuando Jesús habla de en los tiempos finales, Él les dice que habrá persecución contra los creyentes, empezando por Jerusalén. Y lo que Jesús le dice a los discípulos es, velad y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. La oración es vital en las dificultades, en las pruebas. Es nuestra mayor defensa, la oración. Depender de Él, confiar en Él. Pero más adelante regresamos a esta lección tan importante que Jesús nos da. Así que Jesús, determinado, les dice, levantémonos. Y en la siguiente escena que tenemos es el arresto de Jesús. Y esta escena ocurre ahí, en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, con los discípulos. Dice el verso 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Te acuerdas un poquito que Jesús les habló acerca de tomar
espadas, ¿verdad? Pero Jesús no lo decía literal, ¿no? Hablaba acerca del conflicto que acontecería, y por eso nos damos cuenta que no entendían muy bien los discípulos. Entonces, heriremos espada, y uno muy impulsivo, Pedro, dice, uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús está fortalecido, ha luchado en oración, ha agonizado en oración, está listo para la prueba. Los discípulos han estado dormidos y no enfrentan la prueba como deben, se llenan de angustia en la dificultad. Y aparece una vez más Judas en la historia, ¿verdad? Está la multitud, está los líderes religiosos, están ahí los intérpretes de la Biblia, están ahí reunidos de noche. ¿Por qué? Recuerda que la multitud en Jerusalén no permitía que los líderes apresaran a Jesús. ¿Te acuerdas que estos líderes estaban buscando la manera de apresarle sin que se enterara la gente? Y la razón es que Jesús tenía favor con la gente. Y por lo tanto, si lo hacían frente a la multitud, hubiera sido peligroso para ellos. Pero ahora, de noche, a través de Judas, localizan a Jesús. Judas evidentemente sabía dónde estaba Jesús, porque Judas se había reunido muchas veces en este lugar con Jesús. Escuchó sus enseñanzas, se sentó a orar, a comer y a compartir con él muchas ocasiones en este lugar. Y entonces Judas llega como de costumbre a saludarle con un beso. ¿Qué implica un beso? Un beso aquí implica discipulado, intimidad, cercanía. Como si Judas está actuando como si fuera un discípulo que está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, como alguien que le sigue. Besarle significa recibir el mensaje de Jesús. Pero Jesús lo detiene antes de que lo bese y lo confronta diciéndole, ¿me vas a entregar de esta manera? Ahora, creo que podríamos especular en la manera en la que Jesús le dice esto a Judas. Y quizás podríamos imaginarnos que lo dice enojado, podríamos imaginarnos que lo dice con reclamos, pero estoy convencido que, como veremos más adelante con Pedro, Jesús le está dando una oportunidad a Judas de considerar lo que está haciendo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es una manera de decirle, Judas, ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? La reacción de Jesús sigue siendo de amor y compasión, aún por aquel amigo cercano, que utilizando la intimidad y la confianza que tiene en el grupo, es un vehículo para entregar a Jesús. ¿Por qué le va a entregar? Sería una buena pregunta. Porque en realidad ya le entregó tiempo atrás. Creo que Judas, aunque no nos da la razón el texto bíblico de por qué le entregó, es decir, no nos da una simple razón más que la traición que narra el texto. Pero dice un pastor, sin duda alguna, Judas en algún momento del camino se decepcionó de Jesús. Jesús no resultó lo que él quería, no le dio lo que él estaba buscando y por lo tanto le entregó. Y eso me hace reflexionar en que, aunque somos muy duros con Judas, quizás muchas veces nos parecemos más a Judas de lo que
nos gustaría admitir. Porque cuando tenemos a Jesús como un medio para conseguir lo que queremos, cuando pensamos que Jesús está ahí para darnos una buena vida, para hacernos felices, cuando nos volvemos religiosos y pensamos, yo sigo a Jesús y le obedezco y cumplo su voluntad, ¿por qué Él me devuelve mal? Porque eso es lo que hay detrás de nuestras quejas y murmuraciones cuando decimos que no nos merecemos lo que nos pasa. De alguna manera entregamos a Jesús. Quizás no como Judas, pero, pero con una actitud similar. Qué tragedia, ¿verdad? Estar tan cerca de Jesús. Y por una perspectiva tan equivocada de Judas, se perdió de lo que tenía, de esa intimidad y esa cercanía que había como discípulo. Entonces, piensa en eso cuando escuchas las palabras. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y así, los discípulos tampoco son tan distintos de Judas, ¿verdad? Así que hieren al siervo del sumo sacerdote y Jesús sana a este hombre. Y entonces confronta a la multitud diciéndoles, ¿por qué vienen con armas? ¿Por qué tanto escándalo? Todos los días Jesús estuvo enseñando en el templo, todos los días. Y ni un día lo apresaron. ¿Por qué vienen de noche con un hombre que no es un revolucionario? ¿Okay? En el sentido de no es una amenaza ni para Roma ni para Jerusalén, una amenaza política en ese sentido. ¿Por qué vienen con armas? Es ridículo lo que están haciendo. Se ponen en ridículo ellos mismos. Pero así vienen con una fachada de piedad. Pero Jesús nos revela la razón de por qué verdaderamente vienen a apresarle. Y eso es lo que dice el verso número 53. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús reconoce, Él no es una víctima de lo que está sucediendo. Ni siquiera la traición de Judas lo toma por sorpresa. Esto es parte del plan. Pero nos revela que dentro del plan de Dios, Dios está permitiendo que la maldad haga su mayor esfuerzo. ¿Okay? Y lo que está sucediendo es que la oposición satánica encontró el corazón correcto donde operar. El que menos te imaginarías. El de estos líderes que claman servir y amar al Dios verdadero. Se convirtieron en el instrumento perfecto para operar las tinieblas, su mayor esfuerzo contra la luz. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia que ellos sean agentes de Satanás! Así que sí, esta noche es la noche que Dios permite que la maldad a través de los seres humanos rebeldes haga su mejor intento. Pero es precisamente, esta es la gran paradoja, esta es la gran ironía, es precisamente este medio que Dios está utilizando para derrotar a la oscuridad y las tinieblas. ¿Cuál es la única arma que tiene Satanás? Es esta. Y es a través de esta arma que Dios destruirá al pecado y la maldad. Como dice N.T. Wright, Dios está permitiendo que la maldad agote sus recursos. Este es el único recurso que tiene. Pero Dios, quien es soberano, va a ocupar este mismo instrumento de maldad e injusticia para revelar su misericordia al mundo. Entonces, la misma noche oscura es el instrumento de Dios para que su luz y su salvación brillen más intensamente.
Considera eso. Consideremos eso. Dice el verso 54, la escena se mueve ahora al patio del sumo sacerdote, a su casa. Dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no es muy diferente tampoco de Judas. También entregó a Jesús de otra manera. Algunos detalles interesantes. Estamos en el patio del sumo sacerdote y se nos menciona que Pedro ha tenido un proceso. Pedro ha comenzado a seguir a Jesús de lejos. ¿Lo notaste? Lo está siguiendo de lejos. Y entonces llega al patio del sumo sacerdote y los soldados hacen una fogata. Y Pedro se une a ellos, dice ahí especialmente esta palabra, se une a ellos en la fogata. Y está ahí calentándose. Uno pensaría, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Y primero una criada dice, oye, tú estabas con ellos, tú eres de ellos, ¿lo conoces? Y Pedro dice, no, lo niega rotundamente. Y luego otros le dicen, sí, tú eres de sus discípulos. No, y lo niega rotundamente. Y luego otro dice, no, yo lo conozco, él desde Galilea está con ellos. Y una vez más afirma, no, no lo conozco. Entonces, la negación de Pedro, muy similar a Judas, también es por la influencia de Satanás. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Satanás pidió zarandearte, pero yo he rogado por ti. Pedro también está siendo puesto a prueba. Y cuando tenía que orar, estaba dormido. Cuando tenía que seguir de cerca, seguía de lejos. Estaba en el lugar incorrecto, en compañía de las personas incorrectas. Y al final, no soportó la presión. Ahora, qué interesante que Pedro afirma 3 veces, yo no soy, ¿verdad? Y interesante porque afirma 3 cosas. Una, no conozco a Jesús, no soy de sus discípulos y yo nunca lo vi desde un principio. Negó la intimidad que tenía con Jesús como discípulo. Negó haberle seguido desde Galilea y ser, ¿qué significa eso? Negó ser testigo de todos los milagros que vimos a través de Lucas. Negó haber visto a su suegra sanar de la enfermedad. Negó a la muchacha que resucitó. ¿Recuerdas la hija de Jairo? Negó a la mujer de flujo de sangre que al instante, después de 18 años oprimida por Satanás, sanó. Ha negado cada uno de esos momentos que han construido la identidad que tiene. Ha negado el momento en que Jesús le dijo, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Ha negado su relación con el Señor. Como Judas le entregó. La razón de Judas vimos, Jesús no fue suficiente para él, no era lo que él quería. Para Pedro, su problema fue el orgullo. No le dijo Jesús a Pedro, Satanás pidió tu vida. ¿Qué debería estar haciendo Pedro?
lo que hizo Jesús, orar. Pero no lo hizo, estaba dormido. Eso se llama autoconfianza. Pedro pensó que él podía seguir a Jesús en sus propias fuerzas. No escuchó a su Señor cuando le mostró que era débil y vulnerable. Y estoy seguro que muchos de los que han caído en una tentación, estoy seguro que con lágrimas amargas pueden decir: yo no quería pecar de esa manera. Y sé que a veces decimos: no sé cómo pasó. En Pedro podemos encontrar una razón: orgullo. Falta de vigilancia espiritual. Seguir de lejos a Jesús. Estar con la compañía incorrecta. Eso llevó a Pedro a negar al Señor. No escuchó a Jesús decirle: habrá momentos de crisis, Pedro. Necesitas orar. Así que una gran lección con Pedro. Ahora dice que Pedro se acordó cuando cantó el gallo, se acordó de la palabra del Señor. Interesante esa frase, que a simple vista puede ser simplemente se acordó de las palabras de Jesús, y eso es. Pero en el Antiguo Testamento la frase, la palabra del Señor, es la típica frase para cuando Dios hablaba a través de un profeta. Y Lucas quiere que veamos que Jesús no solamente predijo la negación de Pedro y que los discípulos lo abandonarían, y que todo esto que está sucediendo, Él lo predijo. No solo como profeta lo predijo. Él es más que un profeta. Él es la palabra del Señor hecha carne frente a Pedro. Y entonces Pedro, mirando, ¿verdad?, se dio cuenta que el Señor le estaba viendo. ¿Cómo sería la mirada de Jesús? ¿Te has puesto a pensar qué vio Pedro en el rostro de Jesús? Solo Lucas nos da este detalle. En el Evangelio de Lucas, cada vez que Jesús voltea en respuesta a lo que alguien hace, regularmente es una exhortación. Pero aquí Jesús no dice nada. Su mirada es suficiente. ¿Cómo le miró? Con la misma compasión que Jesús le dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con el mismo amor. Pedro esa noche lloró amargamente. Digamos que se dio cuenta de que es un pecador. Se dio cuenta de su vulnerabilidad. Se dio cuenta de su incapacidad de ser fiel a Jesús. Pero también fue el camino a la restauración. Comenzó con un corazón roto, porque en este evangelio, quienes reciben el mensaje del reino de Dios, dice: los de corazón roto, los que lloran serán consolados. Así comenzó el camino a la restauración de Pedro. Este no es el final de Pedro. Pedro será restaurado. ¿Cuál fue la diferencia con Judas? Que Judas simplemente se ahogó en el remordimiento. Pedro lloró amargamente, pero permitió que Jesús lo restaurara. Así que esto es lo más impresionante. Uno de los líderes más importantes de la iglesia. Jesús no los escogió de acuerdo a su currículum. Jesús escogió hombres rotos que Él iba a transformar por su gracia. Ese es Pedro, uno de los líderes más importantes de la iglesia. Gracias a Dios tenemos su testimonio aquí. Porque este es el reino del que Jesús estuvo hablando. Un reino donde el que quiere ser el más grande es el que sirve.
Un reino donde las personas más importantes son las más vulnerables, las que reciben el reino con humildad y con un corazón roto. Y aquí tienes a Pedro aprendiendo la lección más importante del liderazgo. Entonces, mira el contraste con Jesús. Verso 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Entonces Jesús, en este mismo momento donde Pedro afuera está calentándose en el fuego con la compañía equivocada, negándole, Jesús se mantiene fiel, dando testimonio del Padre. Le están golpeando, le están maltratando, están vendando sus ojos. No quieren escucharle y no quieren ver su mirada, esa mirada compasiva que Pedro vio. No quieren saber de él ni de su mensaje. Y para nosotros hay una gran ironía porque sabemos que Jesús es un profeta y es más que un profeta. No solo profetizó este momento, sino que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, a manera de burla le dicen: a ver, dinos quién fue el que te pegó. Profetízanos, dínoslo. Se están burlando de Él. Bueno, a la mañana hay un interrogatorio. Cuando juntas los 4 evangelios te das cuenta que en realidad a Jesús lo interrogaron varias veces. Durante la noche lo interrogaron. No aparece en Lucas, pero aparece en Juan esa historia. Y la razón es que todo este juicio está chueco. Lo están haciendo mal. Están tratando de buscar evidencias para poder presentarlas delante de Pilato. Y la razón es que los romanos le quitaron la autoridad a los judíos de ejecutar con pena de muerte. Tienen que buscar una razón, pero no la tienen. ¿Por qué? Porque no hay razón de por qué van a apresar a Jesús. La única razón que encuentran fue lo que dijo, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, lo cual es bastante irónico, ¿estás de acuerdo? Pero se desarrolla este interrogatorio en la noche y ahora hay otro interrogatorio en la mañana. Y en la mañana Lucas se enfoca en la pregunta directa: ¿eres tú el Cristo? Bueno, Jesús ya se los ha demostrado. ¿Qué más pruebas hay de su mesianismo, de su identidad como el Cristo, si tienes todo el relato? ¿Recuerdas cuando Juan le mandó a preguntar a Jesús si era él o no? ¿Recuerdas? ¿Y qué respondió Jesús? Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Jesús había traído el poder del reino. Los pecadores estaban siendo sanados y restaurados. Había evidencia suficiente. De hecho, era tanta evidencia que cuando termina su ministerio en Galilea, Jesús dice: no les voy a dar ninguna señal más, es suficiente. La única señal que les resta es la resurrección. Así que le preguntan abiertamente: ¿eres el Cristo? Y Jesús les dice abiertamente también: ustedes no quieren saber si soy el Cristo. No les interesa creer. No me están preguntando porque quieran saber mi identidad. Y si les respondo y yo les hago preguntas, tampoco me van a soltar. Pero si quieren saberlo, se los contesto. Van a ver al Hijo del Hombre sentarse a la diestra de Dios.
Jesús está citando un pasaje que vimos hace un par de semanas y hemos mencionado en otras ocasiones. Es un capítulo maravilloso en la Biblia, es el capítulo de Daniel, capítulo 7. En ese capítulo es un sueño, una visión que tiene Daniel. Y en esa visión Daniel ve a los reinos humanos representados en bestias, siendo la última bestia una representación de todos los reinos humanos, que son estos reinos idólatras, orgullosos, que se ponen como si fueran Dios y que persiguen al pueblo de Dios. Y en medio de esa visión aparece Dios como un anciano de días que destruye a la bestia y también vindica a su pueblo y le entrega el reino, el poder eterno a una figura que aparece llamada el Hijo del Hombre, que se sienta a su diestra a reinar para siempre. Él recibe el reino de todos los reinos del mundo. Su reino no tendrá fin. Así que, ¿qué significa cuando Jesús está diciendo, de ahora en adelante me vas a ver a la diestra de Dios? ¿Qué está diciendo? Yo soy ese Hijo de Hombre que recibe todos los reinos del mundo y que reinará para siempre. Ahora pensaríamos que estas palabras de Jesús, me verás, se refiere a muy en el futuro, cuando Jesús regrese. Pero de hecho se refiere a dos momentos. Sí, un día Jesús regresará y se manifestará plenamente a ojos de todos para establecer un reino de justicia y paz. Pero también se refiere a la resurrección. Cuando Dios resucite a Jesús, Dios va a vindicar a Jesús delante de sus enemigos. Eso quiere decir que este Sanedrín es parte de la bestia. ¿Me explico? Este Sanedrín está participando de esa bestia, de estos reinos humanos orgullosos e idólatras que Dios juzgará. Y Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, vindicado por Dios y recibiendo los reinos del mundo. Y eso sucedió en la resurrección. Y eso sucederá un día cuando Jesús vuelva. Él es el verdadero rey. ¿Qué significa Hijo del Hombre? El único, auténtico y legítimo rey del cosmos. El verdadero rey. El único que merece todos los reinos del mundo y la adoración de todos. Está frente a ellos. Qué gran ironía. Que ellos están esperando al Mesías. Ellos están esperando al Hijo del Hombre que va a destruir a toda la maldad y va a establecer un reino de justicia. Ellos dicen ser los siervos de Dios que interpretan la voluntad de Dios y no se dan cuenta que son parte del mismo sistema de la bestia que oprime al mundo. No se dan cuenta que son instrumentos de Satanás. Y que en realidad no están juzgando a Jesús. Ellos son los que están en juicio. Dios vindicará a Jesús. Lo va a resucitar. Entonces, qué pasaje, ¿verdad? Qué pasaje. Familia querida, Jesús nos enseña cómo enfrentar las crisis. ¿Cómo venció Jesús a la oscuridad, al pecado, al diablo, a sus perseguidores, entregando su vida, amando a sus enemigos? Como cuando sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote, como cuando advirtió a Judas, como cuando lo vemos callado en silencio. Así venció Jesús, se fortaleció en su Padre. Y en ese mismo lugar de prueba donde la humanidad falló, Jesús venció. Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí tenemos un precioso ejemplo para nosotros. El ejemplo de Jesús nos invita, uno, a reconocer, Él es el Señor, Él es Dios, Él es mi Salvador. Él me ha dado su perdón y gracia. Pero también nos enseña cómo enfrentamos las tentaciones diarias. Necesitamos orar.
Necesitamos vigilar nuestros corazones. Necesitamos seguir de cerca a Jesús. Necesitamos alejarnos de las compañías equivocadas. Necesitamos tener un corazón humilde que reconoce lo vulnerable y lo necesitado que es de la gracia de Dios todos los días. En pocas palabras, familia, necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Alex, pero eso no necesitamos predicarle a la gente que no conoce a Cristo. Sí, pero también a nosotros nos necesitamos predicar el Evangelio todos los días y recordar su gracia y su bondad. Él te ama. ¿Has caído en tentación? ¿Has fallado en tu camino? Necesitas hoy venir a su gracia una vez más. Necesitas venir a su misericordia. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en este hermoso capítulo. En medio de la oscuridad, en medio del dolor, en medio de la crisis, podemos ver brillar tu gracia, Señor, al darnos este precioso regalo de tu Hijo por nosotros. Señor, ayúdanos a ver el día de hoy la realidad de nuestros corazones rotos y quebrantados, que si no fuera por tu gracia no estaríamos aquí, Señor. Pero ayúdanos a reconocer al ver el ejemplo de Pedro, que nosotros también, Señor, somos tan propensos a desviarnos, tan propensos a seguir nuestro propio camino, tan propensos al orgullo y a la autoconfianza, tan propensos a dormir cuando deberíamos orar. Pero gracias porque nos ves con tanta misericordia, Señor. No nos desechas. No nos dices cambia tu vida y ven. Como Pedro nos miras con compasión. Es tu amor lo que nos mueve al arrepentimiento, Señor. Es esa mirada, es saber que estamos en tus manos, es saber que tú venciste. Señor, ayúdanos a que tu tierna compasión nos mueva a una vida de santidad y obediencia. Señor, nosotros somos débiles, pero donde nosotros somos débiles, tu gracia, tu gracia es suficiente. Gracias, Señor.